La peli comienza mostrándonos a Alisa despertando a su novio Mita por las malas, porque ese día era el cumpleaños de su padre y ya llegaron los invitados. Él dijo que no le había comprado un regalo, pero igual tuvo que asistir a la cena familiar en donde vio como los demás le regalaron viajes por Europa, joyas de oro y más cosas de cuantioso valor, lo que lo puso incómodo ya que no tenía nada para darle. Así que para sorprenderlo, dijo que se iba a casar con su hija. Alisa se sintió muy contenta y comenzó de inmediato a preparar la ceremonia. Sin embargo, mi tía debía decirle personalmente a su mamá lo que iba a hacer. De tal modo, se fue solo en su vehículo a su pueblo, porque si le ocultaba algo tan importante como casarse, su vieja se resentiría de por vida. Mentira, mi tía ya estaba casado con Vasia y fue a ella a quien visitó para pedirle el divorcio. De esa forma, podría comprometerse con su nueva futura esposa, Alisa. Pero su ex era una infeliz que no le iba a firmar ningún papel sin antes conocer a la mujer que la iba a reemplazar. Sin opciones, mi tía fue volando a ese lugar a pedirle un favor a su primo, que estaba viviendo en el departamento de su abuela y lo había convertido en un lugar de lavado de dinero. Como sea, el protagonista le pidió que le consiga una novia decente para la noche, no como esa que estaba bien borracha. Garik se contactó con una proxeneta para ver más prospectos. Según ella, esas chicas eran sus mejores elementos. Sin embargo, mi tía no estaba a la altura de ninguna de esas amazonas rusas que no decían nada, porque estaban programadas para ir directo al grano. De la nada llegaron un montón de oficiales a cerrar ese negocio. Garik saltó por la ventana porque no quería ir a prisión por segunda vez. Después Alisa llamó a mi tía para saber cómo estaba. Él respondió en una fiesta con su familia y el ruido provenía de su abuelita que le gustaba contar chistes. Luego fue a avisarle a Vasia que su novia no iba a poder venir porque estaba enferma y le pidió que le firme el divorcio, pues en el pasado en verdad la amó. Le compró un carro, la llevó de paseo, pero no era suficiente ya que Vasia tuvo una visión como la de Thor cuando se metió a esa cocha y entendió que iban a volver a estar juntos. Mi tía respondió que era imposible porque nadie puede meterse en el mismo río dos veces. Cierto. Ya desesperado se puso a buscar a cualquier chica que quisiera ser su novia. La del bar le pareció la más adecuada y le pidió que lo ayude a demostrarle a su ex esposa que tenía a alguien nuevo para que le firme el divorcio. Ella aceptó tras acordar que le pagaría dinero. Así Vasia conoció a Anastasia, la futura esposa de Mitya. Allí aprovechó para contarle que era un infiel de lo peor. El jefe Dimitri vio a su empleada en una mesa, por lo que tuvo que regresar a la barra. Vasia, tras pensarlo bien, dijo que para divorciarse debería buscar a alguien también y quería que Mitya la ayude con eso. Su amigo Pasha era una buena opción. El protagonista comenzó a desesperarse porque solo tenía 2 semanas antes de casarse con Alisa. Más tarde fue a buscar a Pasha, que era bien controlado por su mujer y no lo dejaba a solas ni un segundo, preguntándole a cada rato lo que iba a hacer. Como sea, logró zafarse de ella un rato y bajó a hablar con Mitya, que le contó todo su problema con Vasia, con quien Pasha tuvo un romance en la universidad y estaba segura que era el hombre de sus sueños. Así que le pidió que coquetee con su ex un rato mientras Mitya la hacía firmar los papeles del divorcio. Pasha aceptó ayudarlo y para lograrlo empezaron a planear la misión en cada detalle sin que la tóxica se entere. Sin embargo, ella declaró que no permitiría que su esposo vaya a ningún lado. Después Mitya fue a pedirle otro favor a Anastasia, que estaba lidiando con su exnovio que no podía superarla. Pensando que lo reemplazó con Mitya, se lo llevó al baño a darle una paliza que jamás olvidaría. Luego entendió que solo quería usar a Anastasia como su novia de mentira para divorciarse de su ex esposa y a cambio le daría mucho dinero. El rubio aceptó solo si había una parte para él también. Mitya, que no tenía problemas económicos, accedió a pagarle a ambos. Tras eso regresó con su primo Garik, que estaba arreglando el lugar para llevar a cabo esa fiesta. Ese momento el rubio lo llamó para avisarle que podían usar la casa que le dejó su abuelo, pero Mitya sabía que vivía en una choza bien fea y prefirió el restaurante que le consiguió Garik. Max se negó varias veces hasta que terminó convenciendo a Mitya, o más bien tuvo que ceder bajo amenazas del musculoso que fue boxeador por 10 años. Después Mitya fue a ver a Anastasia, que andaba lidiando con los últimos borrachos de la noche. Ahí le regaló unas flores para que encaje mejor en su rol de novia ficticia. Luego se pusieron a pensar en cómo se conocieron y se enamoraron, para lo cual debían saber todo de sus pasados, historias de amor, cicatrices y lo demás. Ese instante llegó el rubio molestoso, que no le agradó cuando vio a Anastasia mostrando a Mitya su tatuaje y ordenó que era hora de irse. Al otro día Vasia confabulaba con el universo para que todo salga excelente en el matrimonio con su futuro
futuro esposo Pasha. Por otro lado, Anastasia también se preparaba escogiendo las prendas que iba a usar ese día. En fin, el rubio no era ningún santo y tenía a su vieja confiable. Kira estaba enojada porque planeó con su esposo ir al teatro. Él se disculpó por no poder acompañarla, pero ya se ofreció en ayudar a su amigo, quien al notar a Kira saliendo, ingresó al departamento para alistarse. Alisa se enteró que estaba con unos colegas hablando de negocios. Ella propuso que los invite a su boda. Mitya no creía que era buena idea y mejor se dedicó a emborrachar a Pasha para que se arme de valentía. Sin embargo, se le pasó la mano, terminó arrollado por un taxi con el pie torcido por completo, por lo que tuvieron que llevarlo al hospital lo más rápido posible antes de que se desmaye del dolor, lo cual sucedió ese instante. En el pasillo tuvieron que esperar al doctor, aunque estaba ocupado con ese borracho de nombre Smirnov, que siempre pasaba en problemas y su esposa ya no lo soportaba. Luego Pasha les contó que su pie estaba fracturado y debía pasar por un proceso de recuperación. Sin embargo, Mitya no tenía tiempo para eso y se lo fue llevando ese mismo rato. En tanto, Vasia esperaba que llegue su futuro esposo, que ni siquiera se había cambiado. Anastasia y su hermano de mentira se encargaron de distraerla hasta que los demás lleguen, pero se estaban demorando demasiado, así que la mesera le mostró a Vasia la granja y todos los animales que tenía con Max. Un mini cerdo le mordió la nariz por culpa de él que no los alimentaba por días. Finalmente Pasha llegó a la fiesta, aún en calzones, pero bueno, es lo que había. Vasia se preocupó al enterarse que no todos los animales de Max estaban vacunados. Luego se molestó con Mitya por haber traído a Pasha en esos harapos. Los otros se quedaron esperando a que terminen de discutir. Kira comenzó a sentirse culpable por no haber acompañado a su esposo a su compromiso. Vasia propuso emborrachar a Pasha. Caso contrario, no le daría el divorcio a Mitya. Él no quería hacerlo ya que le dieron antibióticos en el hospital. Sin embargo, necesitaba esos papeles e hizo un brindis por la amistad. Max se encargó de demostrarles cómo bebían los hombres de verdad. Los demás aplaudieron para que no se sienta mal. Luego propuso ir a la sauna y disfrutar de su hermosa casa. En realidad ya estaba borracho por el vodka que se tomó y se puso a presumir las cosas que tenía. Mitya tuvo que hacerlo callar de esa forma para que deje de ponerse en ridículo. Max, bastante avergonzado, lo llevó a esa parte para darle otra paliza. El protagonista le advirtió que no le pagaría ni un centavo más si volvía a golpearlo. Viendo los billetes, se calmó y retomaron el plan. Mitya fue sorprendido por una llamada de Alisa, que lo presionó para que ya hable con su mamá y regrese a la capital a organizar la ceremonia. Luego vio que Vasia se había juntado con su primo y Anastasia con Pasha. Según su ex, era una estrategia para generar envidia. En tanto, Max fue a su sauna a relajarse un poco. Garik lo acompañó ese momento. Allí lo felicitó por los grandes músculos que tenía, aunque parece que al primo se le mojaba la canoa. A Max también, y comenzaron a azotarse con buenas hierbas por turnos. En tanto, Mitya se puso a bailar con Anastasia, con la esperanza de que Vasia le firme los papeles. La obra de teatro terminó más tarde. Kira se preocupó porque Pasha no la había llamado. Garik dijo que era como una especie de agrónomo y propuso a Max plantar una hierba bastante rentable. Vasia vio ese momento como Mitya se besaba con Anastasia. No convencida por su falta de pasión, quiso mostrarles un verdadero beso, pero Pasha quedó noqueado de tanto alcohol. En fin, Mitya sintió una conexión inesperada con Anastasia que no pudo disimular. Vasia hizo un pequeño ritual para hacer despertar al hombre de sus sueños, quien dijo estar bastante cansado. Ella le propuso ir a la habitación, divertirse un rato y después firmar todos esos papeles que necesitaba su mejor amigo. Anastasia le preguntó por qué terminó con Vasia. Mitya respondió que ella lo engañó, pero lo que le apenaba es haberse conocido tan tarde con Anastasia. A punto de confesarle sus sentimientos, fue interrumpido por Pasha, que pidió el baño. En eso, Gary continuaba haciendo negocios con Max. Anastasia dejó a Pasha en el baño mientras veía la sustancia ilegal que trajo el primo. Max comentó que no había nada en la bolsa, pero ambos sabían que tenía una deuda muy grande con unos sujetos que no podía pagar. Pasha se encontró con los porcinos mal alimentados. Vasia pensó que quería esconderse. Anastasia le recomendó a Max conseguir un trabajo honesto, pero no quería ser un patético mesero como ella y le declaró que lo suyo se había terminado. Como sea, Pasha comenzó a llamar a su amigo para que lo rescate de esa situación potente. Él pensó que se escapó de la granja, pero no era cierto. Estaba en la sauna tratando de no serle infiel a su querida Kira. Sí. Los chicos intentaron forzar la puerta sin resultados. En eso, Max y Garik llegaron donde ese contacto importante a hacer mucho dinero. Pasha, ya seducido, le rascó la espalda a Vasia. A Anastasia se le ocurrió otra idea para detenerlos. Kira llegó ese momento a la granja de Max. Mitya se puso a cantar a todo pulmón para hacer que Pasha se distraiga y no cometa una locura de la que pueda arrepentirse después. Él, ya harto de escucharlos gritar, salió de la sauna a tirarles agua, aunque al ver a Kira sintió el verdadero terror. Ella
Ella corrió en dirección a Vasia para romperle la madre, luego donde Pasha, que la detuvo de un empujón, explicándole que no pasó nada y solo estaba intentando ayudar a su amigo, quien vio a Vasia entrando en un trance místico y se metió al río. Max y Garik tuvieron que pagar 500 rublos cada uno para poder entrar a ese club privado, a la zona VIP repleta de bellas damas. Kira, ya calmada, comió un poco de goulash, aunque era vegetariana. Luego quiso saber por qué esa mujer estaba desnuda. Pasha explicó que estuvieron en una sauna, confesando que solo le dio un beso y nada más. Kira respondió comiendo cebolla cruda que nunca más lo besaría por haberla traicionado. Llena de furia, le dio su merecido en el suelo. En tanto, Vasia se puso a tomar una botella solita porque nadie la quería. Ese pescado le dijo que nunca encontraría el amor si seguía actuando como una suripanta. Además, debía firmar el divorcio a Mitya para que pueda ser feliz. Sin embargo, ella seguía creyendo que Pasha era su pareja perfecta. En fin, la carpa era Anastasia disfrazada. El protagonista le confesó que en 2 semanas se iba a casar en Moscú con su novia. Ella, algo triste, lo felicitó por la buena noticia y se fue a ver a Max. De la nada, Vasia le gritó al universo que era completamente suya. Mitya tuvo que llamar al manicomio para que se la lleven. Así le firmó el divorcio y le entregó el anillo que aún conservaba en su dedo. Por la mañana, Mitya llamó a Lisa a decirle que aún no estaba listo para casarse y quería cancelarlo todo. De ese modo, robó una bicicleta que encontró por allí y fue a todo gas en busca de Anastasia, que llegó al club a ver a Max, quien ya estaba divirtiéndose con otra señorita, por lo que decidió regresar a su trabajo. Él corrió a detenerla intentando explicarle que por temas de negocio se metió con esa chica. No obstante, no le creyó en sus patéticas mentiras y se marchó insultándolo. Max no permitió que lo abandone. Es más, la obligó a que se meta al auto para regresar a casa o había tabla. Ella tuvo que obedecer por miedo a ser lastimada por el controlador. ¡Es horrible! Me da asco solo verlo. En el camino, Max le declaró que sabía que era el único hombre de su vida, así que no podía dejarlo. De la nada, un auto comenzó a perseguirlo. Mitya casi se choca contra los dos, pero fue Max y Anastasia quienes terminaron accidentados en el río. Ella se llevó la peor parte con un fierro atravesándole el abdomen. Mitya logró sacarla, mientras que Max se apresuró en llamar a la ambulancia, porque estaban en la mitad de la nada sin que aparezca alguien que pueda ayudarlos. Un vehículo que pasaba por ahí se detuvo y de inmediato Mitya llevó a la herida a una clínica. Otra vez llegó el borracho de Smirnov que había causado problemas esa noche. Allí se puso a conversar con el protagonista, que le contó todo su desmadre con Alisa, Vasia y Anastasia. Max llegó ese rato con un ramo de flores para su novia, pero el doctor lo detuvo de ingresar hasta más tarde. Allí Max comentó que llegó a entender que las relaciones amorosas requerían trabajo personal, así que tenía planeado proponerle matrimonio a Anastasia. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Mitya le dio un puñetazo por tonto. Max comenzó a ahorcarlo. Smirnov hizo lo mismo para que suelte a su nuevo amigo. El doctor, que no entendió nada, llevó a Mitya a la habitación de Anastasia y le agradeció a Smirnov por controlar a Max. Ya adentro, reconfortó a la rubia, que logró salir con vida de ese accidente, aunque estaba bastante adolorida. A continuación, la vemos de vuelta en su trabajo de mesera. Mitya decidió acompañarla esa noche a arreglar las sillas antes de cerrar. De paso, la sorprendió con un anillo de matrimonio para que se case con él. Por último, vemos a Max y Garik plantando esas semillas misteriosas en la granja que los iba a volver muy ricos en poco tiempo. Pero las semanas comenzaron a pasar con rapidez y nada crecía en el terreno, entendiendo que les vendieron una hierba de mala calidad y Max lo culpó por hacer todo mal. Dejen su buen like si les encantó este bodrio ruso. Fin, así termina Gulia y Vasia. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.